José María Pino Suárez fue un destacado político, abogado y escritor mexicano nacido en 1869 en Tenosique, Tabasco, y cuyo nombre está vinculado a un periodo turbulento en la historia de México a principios del siglo XX. Fue vicepresidente de México bajo la presidencia de Francisco I. Madero, pero su vida estuvo marcada por una serie de eventos oscuros y tragedias. La figura de José María Pino Suárez está envuelta en una serie de elementos oscuros que van desde las dudas sobre su muerte hasta la historia de su implicación en los eventos que desencadenaron el derrocamiento de Madero. Su vida y su legado no solo son una parte crucial de la historia de México, sino también un reflejo de las tragedias personales y políticas que marcaron ese periodo de la Revolución Mexicana. Aunque ha sido injustamente olvidado en algunos aspectos, su trágica historia y su sacrificio merecen ser recordados, ya que ejemplifican los sacrificios que se hicieron en nombre de la democracia y la libertad en un tiempo de gran agitación. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like al video. Pino Suárez comenzó su carrera política como abogado y tuvo una destacada trayectoria en Yucatán antes de llegar a la arena nacional. Fue un ferviente seguidor de Francisco I. Madero, quien se había proclamado en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Durante la Revolución Mexicana, Pino Suárez apoyó la causa maderista y participó activamente en la lucha por la democracia. Madero, al ganar la presidencia en 1911, nombró a Pino Suárez vicepresidente, un puesto que no solo fue una señal de la cercanía política entre ambos, sino también una forma de reconocer su lealtad al movimiento maderista. La mayor parte de la oscuridad que rodea a Pino Suárez está asociada con su trágica muerte. En 1913, durante el golpe de Estado conocido como la Decena Trágica, Madero y Pino Suárez fueron arrestados por las fuerzas militares que se rebelaron contra el gobierno. Esta conspiración fue impulsada por Victoriano Huerta, quien al final se consolidó como dictador tras derrocar a Madero. El 19 de febrero de 1913, Pino Suárez y Madero fueron arrestados y posteriormente obligados a renunciar a sus cargos. El caso de Pino Suárez es especialmente oscuro, ya que, según algunas versiones, fue asesinado por órdenes directas de Huerta mientras estaba bajo custodia. La versión oficial sostiene que Pino Suárez se suicidó en el Palacio Nacional después de su arresto. Sin embargo, las versiones de los testigos y la falta de pruebas concluyentes sugieren que pudo haber sido ejecutado por los golpistas. Su cadáver fue encontrado con heridas de bala y marcas de golpes, pero el hecho de que estuviera rodeado de oficiales del gobierno de Huerta ha hecho evidente las condiciones de su muerte. La forma en que se llevó a cabo la traición de Madero y Pino Suárez en el contexto de la Decena Trágica dejó una marca indeleble en la historia de México, y su trágica muerte se convirtió en un símbolo de la represión y el autoritarismo que caracterizó a muchos de los gobiernos posteriores. Aunque Pino Suárez fue un hombre de principios y comprometido con sus ideales políticos, su vida personal también estuvo marcada por algunas controversias. Se sabe que Pino Suárez tuvo una vida familiar algo problemática, con dificultades maritales que complicaron su imagen pública. Fue un hombre profundamente intelectual y cultivado, pero su involucramiento en la política y sus posturas a veces radicales lo enfrentaron a sectores conservadores y a la élite yucateca. En su tiempo, fue considerado un hombre de izquierda por su apoyo a la democracia y a la justicia social, lo que también lo hizo blanco de la persecución. El asesinato de Pino Suárez fue un golpe no solo para el movimiento maderista, sino para la historia de México, ya que su muerte simbolizó la caída de un sistema que aspiraba a la modernización y a una democracia más abierta. Aunque Madero es generalmente reconocido como un mártir de la Revolución Mexicana, Pino Suárez, por alguna razón, no ha recibido el mismo reconocimiento y su muerte ha quedado en las sombras de la historia. Su legado ha sido eclipsado en muchos casos por las posteriores luchas revolucionarias y el ascenso de personajes más prominentes como Emiliano Zapata o Pancho Villa. Sin embargo, su papel como vicepresidente de Madero y su sacrificio personal durante la Decena Trágica siguen siendo fundamentales en la comprensión de las primeras etapas de la Revolución Mexicana. Yo me despido, no sin antes decir que sabemos y que creemos saber.